3 años. 3 malditos años desde aquella noche. La noche que perdió todo. Su hermano. Su esposa. Su hijo. Su familia. Lo había perdido todo a manos de esas Murder Drones. Tras esa horrible masacre que terminó arrebatándole a su familia, había dejado el negocio de plomería. Lo único a lo que se dedicaba ahora, era estar en su vieja casa, bebiendo aceite o tomando analgésicos, rodeado de las paredes que aún tenían los zarpazos de esa noche. Se sentaba en el sofá de su sala, y solo se limitaba a ver un disco de DVD que contenía los comerciales que hacía con Luigi y Peach. Era lo único que le quedaba para recordarlos, mientras que, poco a poco, se iba sumergiendo más en el aceite y los analgésicos. Mario se convirtió en un Walker Drone muy diferente a lo que ya era. Los demás Walker Drones de la colonia lo recordaban como alguien amable, valiente y que no dudaba ni un segundo en defender a sus seres queridos. Pero ahora, tras esa noche, algo cambió dentro del fontanero. Algo se quebró. Se volvió frío. Distante. De pocas palabras. No interactuaba con nadie. Pocas veces lo veían salir de su casa. Los Walker Drones ni se atrevían a dirigirle la mirada. Y por una simple razón. Con tan solo permanecer cerca de Mario, uno llegaba a incomodarse por su seriedad. Las pocas veces que hablaba lo hacía con una voz monótona y apagada. Salía de su casa ya sea para comprar más botellas de aceite o más analgésicos. Además de eso, también era reconocido por su fuerza. Era más fuerte que cualquier otro Walker Drone del búnker, otra buena razón para tenerle miedo. Sin embargo, no parecía importarle. Ya nada le importaba. Casi no dormía. Las pocas veces que lo hacía, sus sueños eran invadidos por las horribles experiencias de esa noche. Los gritos de Peach y Luigi. Las risas de esas Murder Drones. La caja de música. Todo eso regresaba a su mente, imposibilitándole dormir. Fueron muchas las veces que despertó sobresaltado en plena madrugada, y claro, intentaba olvidarlo con otra dosis de aceite, bebiendo sin cesar hasta el amanecer. Pero, como muchos sabrán, tarde o temprano el destino decide cuándo actuar. Era otro día como cualquier otro en la colonia. Mario, como ya era costumbre, se encontraba echado en el sofá de su sala, con una botella de aceite en su mano, y mirando en la televisión otro de los comerciales de plomería de su compañía. En este, volvía a aparecer él junto a su hermano, con el típico rap que ellos mismos compusieron. Justo cuando iba a dar un sorbo de su botella, notó que estaba vacía. Soltando un suspiro y arrojándola al suelo, Mario se levantó del sofá e hizo un esfuerzo para caminar a la cocina, pero con tan solo dar 2 pasos, se tambaleó y cayó al suelo. Sentía como si su cabeza daba vueltas. Su estómago le dolía. La señal de peligro apareció en su visor. Llevando una mano a su boca, el fontanero se levantó y corrió al baño. Cayó de rodillas sobre el retrete, y vomitó todo el aceite que había digerido. Tardó unos pocos segundos en volver a ponerse de pie, llevando una mano a su cabeza y usando la otra para sostenerse de la pared. Salió tambaleándose del baño. Tuvo que apoyarse de la pared para evitar caer nuevamente. Claramente, esto era una reacción de su cuerpo a este tipo de rutina. Recuperó las fuerzas suficientes para caminar hacia la mesa de la sala y apoyar sus manos ahí. Bajó la cabeza, intentando por lo menos quitarse el mareo que sentía en ese momento. Pero, de pronto, escuchó una musiquita a un lado de él. Dirigió la mirada a su izquierda, topándose con su teléfono celular de cubierta roja, a un lado de su mano. La pantalla mostraba que estaba recibiendo una llamada de nada menos que del mismo Cam Portero. Mario era un buen amigo de Cam, y era imposible que cualquier dron de la colonia no supiera quién era Cam Portero. Era reconocido como el Walker Drone responsable de crear las puertas que bloqueaban el paso a los Murder Drones. Gracias a esto, fue visto como un héroe para la mayoría de los Walker Drones. Además de eso, era el líder de la Fuerza de Defensa Walker, una organización que tenía como objetivo defender a los Walker Drones de la colonia. Recordó que algunas veces, antes de esa noche, Khan le había ofrecido unirse a ellos, pero Mario siempre se negaba, alegando que necesitaba más tiempo para su familia. Pero ahora, su familia ya no estaba. Aún así, no mostraba interés alguno en unirse a la Fuerza de Defensa. Soltando un suspiro, tomó el teléfono y contestó la llamada. «¿Cam?», preguntó Mario, con su voz apagada. «Mario», exclamó Cam por el otro lado, soltando una risa. «Hace mucho que no hablamos, viejo. ¿Qué tal estás? Yo me imagino que debes estar bien, ¿no? Digo, ya sabes, por lo de esa noche», dijo Cam. «Solo di que quieres», dijo Mario con su típica actitud fría. «Sí, claro.
A eso iba, llegó a decir Kan mientras se aclaraba la garganta, visiblemente incómodo. Mi hija, Uzi, ella, digamos que, se metió en problemas en la escuela, al parecer, se peleó con una de sus compañeras y pensé que, tú, ¿podrías, recogerla por mí? Preguntó nervioso. ¿Tu hija? Preguntó el fontanero. Había oído hablar de la hija de Kan, pero nunca la vio en persona. Gracias a algunos de los compañeros de Kan, pudo entender el tipo de hija que era esta tal Uzi. Una adolescente rebelde y algo maníaca, que a menudo era considerada una rara. Solía tener desacuerdos con su padre, y a menudo se metía en problemas en la escuela. Como hoy. Sí, mi hija, continuó Kan. Sé que nunca la llegaste a conocer, Mario, pero créeme. Uzi es algo especial, por así decirlo, solo ve a recogerla, ¿quieres? Estaré ocupado hoy y no puedo ir a verla. Si decir especial de otra forma que se refiera a que su hija era una completa loca con ciertos problemas para socializar, entonces Mario ya se habría negado de una. Pero, por el otro lado, sería la primera vez que conociera a, entre comillas, la hija decepcionante de Kan Portero. Además, no tenía nada que hacer. De nuevo, lo único que hacía era beber, tomar analgésicos y mirar los comerciales de su compañía. Al menos, haría algo para cambiar un poco su rutina. Mario soltó un suspiro, y finalmente dijo. Está bien. Gracias, Mario, sabía que podía contar contigo, contestó Kan con una sonrisa, antes de decir. Ah, y por si aún estás interesado en unirte a nuestra organización, recuerda que el puesto aún está. Mario cortó la llamada antes de que terminara. De nuevo, era necesario volver a mencionar que no estaba interesado en unirse a la Fuerza de Defensa Walkers. Nunca lo haría, pero no era porque no estaba interesado. La realidad era que Kan parecía tener una especie de obsesión con las puertas. Y dicha obsesión, al parecer, le traía grandes problemas para estar con su hija. Con razón era tan rebelde. Y por esa razón, Mario no quería unirse a la organización, pues le incomodaba un poco que Kan amara más a las puertas que a su propia hija. Se ajustó su gorra de plomero, una gorra que jamás se quitaba, pues también lo ayudaba a recordar sus días de plomero con Luigi, y salió de su casa. Tuvo que taparse un poco la vista en cuanto los focos de los pasillos lo iluminaron. Mario era alguien que le gustaba vivir en lugares oscuros, por algo siempre mantenía su casa con poca iluminación. Mientras caminaba, con los ecos de sus pasos resonando en las paredes, pudo sentir las miradas de los Worker Drones presentes en el área. Algunos se lo quedaban viendo con algo de miedo, otros susurraban a sus espaldas, y algunos hasta se metían a sus casas, cerrando la puerta tras de sí y mirándolo por la ventana de esta. Sin embargo, no le importaba. Solo caminaba, ignorando por completo lo que sucedía a su alrededor. Finalmente, llegó al área que supuso era donde se daban las clases. Habían Worker Drones adolescentes guardando todos sus útiles en los casilleros. Algunos, mientras tanto, charlaban. Pero en cuanto notaron que el fontanero estaba ahí, mirándolos con esa mirada fría y apagada, se quedaron callados. Mario, en cambio, permaneció parado, inmóvil, como analizando a todos esos adolescentes. Luego de permanecer quieto por unos segundos que, para los Worker Drones, parecían eternos, Mario continuó con su caminata. Ninguno de los Worker Drones hablaba. Parecían asustados. Pero al fontanero no le importaba. Se dirigió a uno de los estudiantes, que pareció no haberse percatado de su presencia, y estaba guardando sus cosas en su casillero mientras tarareaba. Este Worker Drone tenía ojos verdes neón, cabello rubio plateado, una gorra roja con detalles blancos y con una insignia de un balón de fútbol con un tapón puesta al revés, un chaleco con mangas amarillas, una camiseta negra con un cero blanco y zapatos rojos con cordones amarillos. Oye, dijo Mario, deteniéndose justo detrás del dron conocido como Cat. Este, al oír su voz, se volteó de un sobresalto, con su visor mostrando sus ojos verdes abiertos como platos. Se encogió de miedo mientras se apoyaba de espaldas contra su casillero, mirando directamente a los ojos azules e inexpresivos de Mario. Busco a una tal Uzi, es hija de Kan Portero. ¿Dónde puedo encontrarla? Preguntó. ¿Uzi? Llegó a decir Tad temblando un poco por el miedo, pues tenía frente a él al mítico Mario, el Worker Drone del que había escuchado tanto hablar y que esperaba nunca topárselo en su vida. Tragando saliva, dijo. Ah, sí, ella sigue en nuestro salón de clases con el profesor Ann, está al fondo a la izquierda. Mario, ya una vez obtenido la respuesta que necesitaba, se alejó caminando. Ni siquiera dio un gracias. Pero para Tad fue un alivio, pues ya no quería estar más tiempo frente a ese dron.
Tal como dijo Tad, Mario pudo encontrar el salón donde supuso que estaría Uzi. La puerta se abrió automáticamente ante su presencia. En cuanto entró, pudo ver a dos Worker Drones ahí. Uno era el profesor, que estaba en su escritorio anotando algo en una hoja, con los ojos anaranjados de su visor mostrando cansancio. Y la otra era una joven Worker Drone de ojos morados y con cabello corto del mismo color sentada en una silla frente al escritorio. Llevaba un gorro negro a rayas grises con un pompón gris en la punta, botas negras y calcetines largos a rayas morado oscuro y claro, una sudadera negra con capucha y un emblema blanco en la parte delantera que representaba una batería baja con dos huesos que la atravesaban formando una X. Los dos drones, al escuchar la puerta abriéndose, voltearon a mirar, topándose con Mario. El profesor no parecía sorprendido, pero la Worker Drone de baja estatura, que el fontanero pensó debía ser Uzi, parecía sorprendida. Estaba de brazos cruzados, y Mario pudo ver su expresión de molestia justo antes de que ella lo viera. Uzi apartó la mirada rápidamente, como si estuviera nerviosa de ver a un Worker Drone diferente en lugar de su padre. Esperaba ver al señor portero, dijo el profesor con un tono que delataba su cansancio. Está ocupado y me envió a recoger a su hija, explicó el fontanero mientras se acercaba y se colocó a un lado de Uzi. ¿Qué pasó? Sí, bueno. Uzi se peleó con dos de sus compañeras de clase, Litchi y Doll. Ya han habido incidentes similares esta semana. Por lo tanto, no nos queda de otra que suspenderla por una semana, terminó de explicar el profesor. Uzi se encogió en su asiento, abrazándose a sí misma, esperando por lo menos un regaño de Mario. Había escuchado los rumores sobre él, y de todos los Worker Drones de la colonia, era con el que menos se quería topar. Y su temor finalmente se hizo realidad, ahora el Mario del que todos hablaban estaba con ella en lugar de su padre. Sin embargo, sintió como este la tomó del brazo y la levantaba de su asiento. Vamos, fue lo único que dijo. La Worker Drone simplemente asintió con la cabeza con algo de miedo. Aún tomándola del brazo, Mario volvió a caminar y ambos salieron del salón. Ahora se encontraban caminando por los pasillos de la escuela. Mario soltó el brazo de Uzi, quien continuó caminando a su lado algo nerviosa. Se sobó el brazo un poco adolorida. Sin duda, el fontanero tenía un fuerte agarre. Notó que sus demás compañeros de clase la miraban con cierta sorpresa, y no era necesario el preguntar el por qué. No esperaban que Mario, el Worker Drone serio, frío y de pocas palabras de la colonia, hubiera ido a recogerla a ella, la hija decepcionante de Cam Portero, el héroe de la colonia. Se mantuvieron en silencio en todo el camino. Uzi ni siquiera se atrevió a hablar. Pero Mario la sorprendió con la siguiente pregunta que rompió el silencio. ¿Por qué te peleaste con tus compañeras? Sorprendida, Ladrón dirigió su mirada al fontanero, el cual seguía con la vista al frente. Tragando saliva un poco nerviosa, dijo. Bueno, es que Litchi se la pasó molestándome todo el día. Me dijo que mi madre posiblemente se fue porque no soportaría tener una hija insoportable y decepcionante como yo. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí, y por eso la ataqué. Doll también se unió a la pelea, y Tab trató de sujetarme y tranquilizarme. Por desgracia el profesor nos vio, y bueno, seguro ya te sabes el resto. Esa chica hizo mal en burlarse así de ti, pero nunca debes dejar que tus emociones te dominen, agregó Mario mientras mantenía aún su vista en el camino. ¿Cómo? Pero yo solo, trató de decir Uzi, pero fue interrumpida cuando escuchó unas risas burlonas provenientes de un pasillo cercano. Las reconoció. Eran ellas. Litchi y Doll. Mario también las escuchó. Tomó a Uzi del brazo y ambos se acercaron a la esquina. Fue ahí cuando vieron a dichas Worker Drones tirando basura en el suelo, mientras una pobre conserje levantaba la basura que ellas tiraban y las ponía en una bolsa. Pero cuando levantó una lata doblada y vacía, Litchi tiró más basura al suelo. «Limpia eso ahora, conserje de cuarta», exclamó Ladrón de ojos rosados, y ella junto a Doll soltaron una risa. La Worker Drone conserje solo gruñó con molestia mientras volvía a levantar la basura del suelo. «Son ellas», dijo Uzi. «Esas son las que me molestaron». Mario las observó detenidamente. La Worker Drone de ojos rosados, que imaginó debió ser Litchi, tenía un cabello largo y rubio recogido en una cola de caballo con un gran lazo amarillo parecido a las orejas de un gato. Su atuendo se asemejaba al de una animadora, con un top corto con hombros descubiertos y forrado de amarillo en la parte inferior, botas negras y una falda con una baja, y una camiseta negra sin mangas debajo de su atuendo.
La otra Walker Drone, que supuso era Doll, llevaba el mismo atuendo de animadora que su amiga, pero las diferencias que tenía con ella eran su cabello largo de color índigo oscuro, su flequillo recto y sus ojos rojos anaranjados. También le dio un vistazo a la conserje. Esta era Walker Drone con traje de bufón con el pelo corto y liso, de color negro medio, y con dos pequeñas pepitas que sobresalían de debajo de su sombrero y dos mechones de pelo que formaban los flancos de su rostro. Su atuendo de bufón era de color azul y rojo, con pompones amarillos, mangas cortas y redondas, pantalones cortos, y su gorro de bufón tenía dos cascabeles. Lo que más le llamó la atención de esta Walker Drone eran sus ojos. Uno era rojo, y el otro azul. Parecía que tenía heterocromía. Por un momento, a Mario le pareció un poco linda. Pero ese pensamiento dejó su mente en pocos segundos. «Quédate aquí», dijo Mario soltando a Uzi, y se acercó a la escena. «¿Pueden parar de una vez?» «Esto no es gracioso», dijo la conserje ya cansada, pero Lizzie solo se cruzó de brazos y dijo: «¿Y qué vas a hacer?» «No nos puedes hacer nada, porque puedo hacer que mi papá te despida». La Walker Drone apretó los dientes con furia, procediendo a levantar la basura en el suelo. Pero se detuvo en cuanto vio unos pies frente a ella, y al alzar la mirada, se topó con el rostro inexpresivo de Mario. Aquello la hizo quedarse paralizada. Hasta Lizzie y Doll dejaron de reír y se quedaron calladas ante la presencia de Walker Drone. El fontanero observó a la conserje por unos segundos, antes de voltear su mirada a las dos Walker Drones. Las dos se sobresaltaron un poco. «Déjenla en paz», fue lo único que salió de la boca de Mario. «¿Así? ¿Y tú nos vas a obligar?» «Ja, en tus sueños», dijo Lizzie en un tono burlón, pero en el fondo, se insultaba a sí misma por contestarle de esa manera al Walker Drone del que había escuchado tanto hablar. «No querrás saber lo que te conviene», respondió Mario acercándose a ella lentamente con el ceño fruncido, quedando frente a frente al ladrón de ojos rosados. Esta abrió la boca para contestarle, pero Doll colocó su mano en el hombro para detenerla. Cuando Lizzie volteó a mirarla, se sorprendió al ver que su amiga miraba a Mario con sus ojos rojos abiertos como platos. Parecía asustada. «Vámonos», dijo Doll en su idioma ruso. «¿Qué? Doll, ¿es en serio?» «Pero si hemos», trató de decir ladrón de ojos rosados, pero fue interrumpida por su compañera en cuanto ésta la tomó del brazo y se la llevó a paso rápido. Mario las observó en todo momento. Uzi hasta se apartó cuando las dos Walker Drones pasaron a su lado. Estaba boquiabierta de la sorpresa. Se giró para mirar al fontanero, el cual ahora ayudaba a la conserje a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó Mario. «Sí, estoy bien, Ann, gracias por defenderme», dijo ladrón un poco tímida. «Soy Pomni, por cierto. Y tú debes ser Mario, ¿verdad? Es que ya todos saben tu reputación». «Sí, lo sé», respondió el fontanero en su tono frío, antes de voltear a ver a Uzi. «Uzi, nos vamos». Ladrón de ojos morados se sobresaltó un poco, pero asintió y se acercó rápidamente. Mario la tomó del brazo y se fueron caminando. Uzi se dio la vuelta por un momento para mirar a Pomni y solo dio un saludo con la mano. La bufona le devolvió el gesto, pero su mirada estaba fija en el fontanero, y por alguna razón no podía apartarla. Lo vio desaparecer en una esquina junto con Uzi. Un sonrojo apareció en las mejillas de Pomni. «Vaya,